La muerte de una trabajadora del ayuntamiento de Uruapan desató una tormenta política sin precedentes. Uruapan, Michoacán, 15 de junio de 2025. La tarde que debía terminar como cualquier otra en esta ciudad de clima templado y rodeada de aguacatales, se transformó en una escena de horror cuando sicarios abrieron fuego frente a la escuela primaria Benito Juárez, asesinando a Lucía Méndez, secretaria de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento. Carlos Alberto Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan desde hace apenas 8 meses, se encontraba en una reunión con empresarios locales cuando recibió la noticia. A su lado estaba Javier Olmedo, comisario de Seguridad Pública Municipal, quien había advertido, semanas atrás, sobre el incremento de actividades del crimen organizado en la zona sur de la ciudad. La relación entre ambos, tensa desde que Manso tomó posesión del cargo, se fortaleció instantáneamente ante la crisis. «Presidente, tenemos que actuar ya», susurró Olmedo, mientras las primeras imágenes del ataque circulaban en grupos de WhatsApp. La víctima no era una empleada cualquiera. Lucía había colaborado en la campaña electoral de Manso y era prima de su esposa, Mariana Durán. La presidenta Claudia Sheinbaum, informada del atentado mientras inauguraba una obra en Morelia, interrumpió su agenda para comunicarse directamente con el alcalde. «Tiene todo mi respaldo, señor presidente municipal. La Guardia Nacional llegará esta noche a Uruapan y la Fiscalía General ya está coordinada con su equipo. No permitiremos que el crimen siga aterrorizando a la población. Esta vez, los delincuentes enfrentarán todo el peso del Estado», aseguró la mandataria en una conversación telefónica que Manso posteriormente revelaría en su histórica transmisión en vivo. El silencio sepulcral que reinaba en la oficina principal del Ayuntamiento de Uruapan fue interrumpido por el puño de Carlos Alberto Manso golpeando su escritorio. «Preparen la transmisión ahora mismo», ordenó a su equipo de comunicación social mientras se aflojaba la corbata. Su rostro, habitualmente sereno, reflejaba una mezcla de dolor e ira que nunca antes habían visto sus colaboradores. Eran las 19:42 horas cuando las redes sociales del Ayuntamiento de Uruapan comenzaron la transmisión en vivo, sin preparación previa, sin teleprompter, sin el usual protocolo institucional. El alcalde apareció en pantalla con los ojos enrojecidos y una determinación que causaría impacto en toda la nación. «Buenas noches, pueblo de Uruapan. Hoy no les habla su presidente municipal. Hoy les habla un ciudadano más, un michoacano harto de la violencia, un mexicano que ha perdido a una persona cercana por culpa de estos criminales que creen que pueden aterrorizar nuestras calles», comenzó Manso mientras el contador de espectadores se disparaba exponencialmente. En la habitación contigua, Mariana Durán, esposa del alcalde, lloraba desconsolada siendo reconfortada por Eduardo Méndez, hermano de Lucía y jefe del departamento jurídico del municipio. «Tienes que detenerlo, Eduardo», suplicaba ella. «Va a poner precio a su cabeza con lo que está diciendo». Pero Eduardo, consumido también por el dolor, respondió: «Alguien tenía que decirlo, Mariana. Estamos hartos de vivir con miedo. A partir de este momento, ordeno a todas las fuerzas de seguridad municipal. Si están disparando, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esas lacras de la sociedad», declaró Manso ante más de 50.000 espectadores que seguían la transmisión. «Se acabaron los protocolos que solo protegen delincuentes. Se acabó el tiempo en que los criminales disparan y nuestros policías tienen que esperar a ser atacados para defenderse». La tensión en el edificio de seguridad pública era palpable. El comisario Javier Olmedo reunió de emergencia a los 176 elementos activos de la policía municipal. «Señores, acabo de recibir órdenes directas del presidente municipal. Sé que muchos de ustedes tienen familias, sé que todos ustedes conocen los riesgos, pero hoy tenemos autorización para hacer lo que debimos hacer siempre:
defender a nuestra gente. Entre los oficiales, opiniones divididas. El suboficial Ramírez, veterano con 22 años de servicio, asintió con aprobación. Ya era hora. A su lado, la oficial Teresa Gutiérrez, con apenas 2 años en la corporación y recién egresada de la academia, se mostró visiblemente preocupada. Esto va a desatar una guerra. Mientras tanto, en la colonia La Pinera, donde ocurrió el ataque, vecinos comenzaban a organizarse. Don Héctor Saldaña, comerciante y presidente del comité vecinal, convocó a una reunión urgente en la cancha deportiva. Más de 200 ciudadanos acudieron, muchos de ellos padres de familia de la escuela frente a la cual fue asesinada Lucía. «Apoyo total al presidente Manso», gritaban algunos. «Queremos seguridad, no más violencia», respondían otros. La comunidad, como un reflejo de lo que sucedería en todo México, comenzaba a polarizarse. A 382 kilómetros de distancia, en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum sostenía una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, presentaba un informe preliminar sobre la situación en Uruapan. «Presidenta, el alcalde Manso ha cruzado una línea muy delicada. Entendemos su dolor, pero autorizar explícitamente el uso letal de la fuerza sin los protocolos establecidos podría generar un precedente peligroso», explicaba la secretaria. Alejandro Hertz Manero, fiscal general, añadió: «Técnicamente, el alcalde está incitando a sus fuerzas policiales a actuar fuera del marco jurídico. Podría configurarse el delito de abuso de autoridad». La presidenta escuchó atentamente, con la mirada fija en los reportes de inteligencia sobre la mesa. Después de varios minutos de silencio que tensaron a todos los presentes, respondió: «La población está harta. Las encuestas muestran que el 78% de los mexicanos considera que hemos sido demasiado blandos con el crimen organizado. El alcalde Manso solo está diciendo en voz alta lo que millones de mexicanos piensan en silencio». «¿Cuál es la instrucción entonces, presidenta?», preguntó Omar García Harfuch, secretario de Gobernación. «Preparen un comunicado. La Presidencia de la República respalda al alcalde de Uruapan en su lucha contra el crimen organizado. Enviaremos 200 elementos adicionales de la Guardia Nacional, y la Fiscalía destacará a un equipo especial para investigar el asesinato de la funcionaria municipal», dictó Sheinbaum con firmeza. «No desautorizaremos a un alcalde que está defendiendo a su pueblo. Sí exigiremos que toda acción se realice con respeto a los derechos humanos, pero el mensaje debe ser claro. Este gobierno no dará un paso atrás frente al crimen». El comunicado oficial fue publicado a las 23:15 horas, generando una avalancha de reacciones. Organizaciones de derechos humanos emitieron alertas inmediatas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció la apertura de una investigación. Intelectuales y académicos firmaron cartas de repudio. Pero en las calles de Uruapan, grupos ciudadanos comenzaron a colocar mantas de apoyo al alcalde Manso. A medianoche, en su despacho, el alcalde recibió una llamada del secretario de Gobernación. «Presidente municipal, la instrucción de la presidenta es clara. Tienen nuestro respaldo, pero necesitamos que toda acción se realice dentro del marco legal. No queremos mártires ni héroes, queremos resultados». «Señor secretario», respondió Manso con voz cansada pero decidida, «dígale a la presidenta que agradezco su respaldo, pero también dígale que aquí en Uruapan ya no tenemos tiempo para protocolos. Si ellos disparan primero, nosotros responderemos, y si eso me cuesta el puesto o la libertad, que así sea, pero no me costará más vidas inocentes». El amanecer del 17 de junio llegó a Uruapan con un silencio inusual. Las calles, normalmente bulliciosas desde primera hora con comerciantes y trabajadores, permanecían desiertas. El miedo había tomado la ciudad, pero también algo más: expectativa.
A las 06:13 horas, 3 camionetas blindadas con los emblemas de la Guardia Nacional entraron por la carretera Uruapan-Zamora. Al frente, el comandante Felipe Tavares, veterano con experiencia en zonas conflictivas de Tamaulipas y Guerrero. Su misión era clara: estabilizar Uruapan sin contradecir abiertamente al alcalde, siguiendo las instrucciones presidenciales de mantener una línea dura contra el crimen organizado. Comandante, tenemos información de 3 puntos críticos donde se concentran células de los caballeros, informó el teniente Rodrigo Montaño, mientras desplegaba un mapa de la ciudad sobre el capó del vehículo. Los caballeros, la organización criminal que desde hace 3 años disputaba el control de la región a los remanentes de carteles más antiguos, era señalada como responsable del asesinato de Lucía Méndez. Mientras tanto, en el velorio de Lucía, el ambiente oscilaba entre el dolor y la rabia contenida. La funeraria Paz Eterna estaba rodeada por patrullas municipales y estatales. En el interior, más de 200 personas se congregaban para dar el último adiós. El alcalde Manso, con ojeras pronunciadas tras una noche sin dormir, permanecía de pie junto al féretro. «Esto no quedará impune, te lo juro», susurró al inclinarse sobre el ataúd. A su lado, Eduardo Méndez apretaba los puños hasta blanquear sus nudillos. A las 10:45 horas, mientras el cortejo fúnebre avanzaba hacia el cementerio municipal, los radios de la policía estallaron con reportes simultáneos. Enfrentamiento en Colonia La Nueva Esperanza. 3 sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra una patrulla. El comisario Olmedo, quien encabezaba el operativo de seguridad del funeral, palideció al escuchar el siguiente reporte. Oficial herido. Los agresores se dan a la fuga por Avenida Industrial. Es una provocación, murmuró Olmedo. Quieren dividir nuestras fuerzas mientras estamos aquí. Sin embargo, lo que sucedió a continuación marcaría un antes y un después en la crisis. Unidad 14 en persecución. Tenemos a los sospechosos a la vista. Solicito instrucciones. La voz pertenecía al oficial Miguel Ángel Dorantes, un policía con 15 años de servicio que nunca había disparado su arma fuera de un campo de tiro. Oficial Dorantes, aquí Olmedo. Las instrucciones del presidente municipal son claras. Si están armados y representan un peligro, proceda conforme al nuevo protocolo. El intercambio de disparos se escuchó hasta en el cementerio. 3 minutos después, la radio volvió a crepitar. Unidad 14, 3 agresores abatidos. Solicitamos servicios periciales y ambulancia para nuestro compañero herido. La noticia se propagó como pólvora por Uruapan. Mientras el cuerpo de Lucía descendía a su tumba, los teléfonos de todos los asistentes vibraban con mensajes y videos del enfrentamiento. La expresión del alcalde Manso se transformó al leer el mensaje que le mostró su jefe de seguridad. Se ha cumplido la instrucción, señor presidente. Para el mediodía, el video del enfrentamiento, grabado por un transeúnte, ya circulaba en todas las redes sociales. Las imágenes mostraban cómo la patrulla municipal, sin esperar refuerzos, había perseguido y acorralado a los agresores, respondiendo con fuego nutrido ante el primer disparo de los sospechosos. En Ciudad de México, la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum se vio interrumpida por preguntas sobre los hechos en Uruapan. Con semblante serio, la mandataria respondió: «Tenemos confirmación de un enfrentamiento donde elementos de la Policía Municipal de Uruapan repelieron una agresión armada. El resultado, 3 presuntos delincuentes abatidos y un policía herido que está siendo atendido. Esto reafirma nuestra posición. Quien ataque a las fuerzas del orden, quien amenace la paz de las comunidades, enfrentará una respuesta contundente del Estado mexicano». Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras organizaciones de derechos humanos condenaban lo que llamaron una ejecución extrajudicial, encuestas rápidas en medios locales mostraban un apoyo mayoritario a la acción policial. La población
Cansada de años de violencia impune, comenzaba a ver en la postura de Manso una alternativa al miedo cotidiano. A las 16:30, cuando el alcalde regresaba del cementerio a las oficinas municipales, un mensaje anónimo llegó a todos los teléfonos de los funcionarios del ayuntamiento. Esto apenas comienza. Por cada uno de los nuestros caerán 10 de ustedes. La amenaza provocó que el comisario Olmedo implementara un protocolo de seguridad extrema. Ningún funcionario municipal podría transitar solo. Se suspenderían actividades en oficinas públicas tras las 18:00 y se establecería un perímetro de seguridad alrededor de las residencias de los principales funcionarios. ¿Estás seguro de lo que estamos haciendo, Javier?, preguntó Manso a su comisario, mientras observaban el despliegue de patrullas desde la ventana de su oficina. «No, señor presidente, no estoy seguro», respondió Olmedo con franqueza. «Pero llevo 27 años en esta corporación. He visto pasar 6 alcaldes, todos con promesas de acabar con la inseguridad. Todos terminaron cediendo, negociando bajo la mesa o simplemente mirando hacia otro lado. Usted es el primero que ha decidido enfrentarlos directamente. Y aunque no sé si sobreviviremos a esto, sé que era necesario que alguien finalmente lo hiciera». La noche cayó sobre Uruapan como una pesada losa. Las calles quedaron desiertas a las 20:00, algo inédito en esta ciudad de vida nocturna activa. Solo el movimiento de patrullas y vehículos oficiales rompía el silencio ocasionalmente. A las 23:17, mientras el comandante Tavares de la Guardia Nacional coordinaba con Olmedo los operativos del día siguiente, el infierno se desató en 3 puntos simultáneos de la ciudad. Una explosión sacudió la entrada de la comandancia municipal. Casi al mismo tiempo, una lluvia de disparos impactó contra la fachada de la casa del director de Seguridad Pública Municipal. Y en el hotel donde se hospedaban los elementos de la Guardia Nacional recién llegados, 2 hombres en motocicleta arrojaron granadas de fragmentación que, afortunadamente, no lograron traspasar el perímetro de seguridad. «¡Es un ataque coordinado!», gritó Olmedo mientras organizaba la respuesta. «Quieren demostrar que pueden golpearnos a voluntad». La respuesta fue inmediata y contundente. Unidades de la Policía Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional convergieron en una cacería que se extendió por toda la madrugada. El resultado: 7 presuntos sicarios abatidos, 3 detenidos y el decomiso de un arsenal que incluía fusiles de asalto, granadas y chalecos antibalas. Al amanecer del 18 de junio, la presidenta Sheinbaum convocó a un gabinete de seguridad extraordinario. Las imágenes que llegaban desde Uruapan mostraban una ciudad prácticamente militarizada. «Señora presidenta», intervino la secretaria de Seguridad, «la situación se está saliendo de control. Lo que comenzó como un incidente aislado se ha convertido en un enfrentamiento abierto. Los grupos criminales están respondiendo al desafío del alcalde Manso con todo su arsenal». «¿Cuál es su recomendación entonces?», preguntó Sheinbaum. «Debemos solicitar al alcalde que modere su discurso, que permita que las fuerzas federales tomen el control de la situación». La presidenta guardó silencio mientras analizaba los informes de inteligencia. Finalmente, con determinación en su voz, dictó: «Preparen mi agenda. Viajaré personalmente a Uruapan mañana. No vamos a desautorizar al alcalde Manso. Vamos a respaldarlo con toda la fuerza del Estado mexicano. Si el crimen organizado quiere una demostración de fuerza, la tendrá». En ese mismo momento, en Uruapan, Carlos Alberto Manso observaba el amanecer desde la azotea del Palacio Municipal. A su lado, Eduardo Méndez contemplaba los vehículos militares que patrullaban las calles. «¿Crees que hicimos lo correcto, Eduardo?», preguntó el alcalde. «Mi hermana está muerta, Carlos», respondió Méndez con voz quebrada. 10 criminales abatidos no la traerán de vuelta,
pero quizás eviten que otras familias pasen por lo que estamos pasando nosotros. Si eso no es correcto, no sé qué lo es. Un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló Uruapan a las 11:07 horas del 19 de junio. Los habitantes, que en los últimos días habían aprendido a temer cualquier sonido inusual, salieron cautelosos a sus patios y balcones para observar la aeronave con el escudo presidencial descendiendo hacia el campo deportivo del 65º Batallón de Infantería. «La presidenta ha llegado», anunció el jefe de la oficina de la presidencia a través del radio al alcalde Manzo, quien esperaba en el improvisado centro de operaciones instalado en el salón de cabildo del ayuntamiento. 3 días sin dormir adecuadamente habían dejado huella en su rostro, pero la determinación en sus ojos permanecía intacta. «Preparen todo. Quiero los últimos reportes de incidentes y el conteo actualizado», ordenó Manzo mientras se ajustaba la corbata. A su lado, el comisario Olmedo repasaba nerviosamente las cifras en su tablet. 12 presuntos criminales abatidos, 8 detenidos, 3 policías municipales heridos, 1 elemento de la Guardia Nacional con lesiones leves y un saldo de 5 vehículos oficiales dañados en los enfrentamientos. La ciudad que recibiría a la presidenta Sheinbaum era irreconocible. Comercios cerrados, escuelas vacías, calles patrulladas por vehículos militares. Uruapan, conocida como la capital mundial del aguacate, se había transformado en zona de guerra en menos de 72 horas. A las 11:35, la caravana presidencial ingresó al perímetro del Palacio Municipal, escoltada por 24 elementos del Estado Mayor Presidencial. La imagen de Claudia Sheinbaum descendiendo del vehículo blindado, vistiendo un chaleco antibalas apenas disimulado bajo su tradicional blazer azul marino, quedaría grabada en la memoria colectiva de los uruapenses. «Bienvenida a Uruapan, señora presidenta», saludó Manzo con formalidad mientras las cámaras de la prensa nacional capturaban el histórico encuentro. «Gracias por recibirme, señor presidente municipal», respondió Sheinbaum con igual protocolo. «Estamos aquí para demostrar que el gobierno de México no abandona a quienes se enfrentan con valentía al crimen organizado». La reunión a puerta cerrada que siguió duró exactamente 47 minutos. Dentro del despacho principal, además de Sheinbaum y Manzo, participaron Omar García Harfuch, secretario de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, el comisario Olmedo y el comandante Tavares de la Guardia Nacional. «La situación es crítica, señora presidenta», explicaba Manzo mientras señalaba un mapa digital de la ciudad con puntos rojos que indicaban los incidentes violentos de las últimas 72 horas. «Pero hemos logrado algo que parecía imposible. Los caballeros están a la defensiva por primera vez en años». «¿A qué costo, presidente municipal?», intervino García Harfuch. «Tenemos reportes de familias enteras abandonando la ciudad. El turismo, fundamental para la economía local, se ha desplomado un 95% en 3 días. Y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales están preparando demandas contra su administración por presuntas ejecuciones extrajudiciales». Manzo no se inmutó ante la crítica. «Señor secretario, con todo respeto, durante años hemos privilegiado la imagen, la percepción y las estadísticas sobre la seguridad real de nuestros ciudadanos. Hemos contado muertos como si fueran simples números en un informe trimestral. Cada uno de esos puntos rojos en el mapa representa un lugar donde, por primera vez, la autoridad legítima respondió con la misma contundencia que los criminales. La tensión era palpable hasta que la presidenta Sheinbaum intervino. «No vine a Uruapan a cuestionar sus métodos, señor Manzo. Vine a asegurarle que no está solo en esta batalla. Sin embargo, necesitamos transitar de una respuesta reactiva a una estrategia coordinada.
La propuesta presidencial fue clara. El gobierno federal asumiría la responsabilidad principal de la seguridad en Uruapan durante los próximos 30 días. Desplegaría 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional. Establecería un cerco de seguridad en los límites municipales y la Fiscalía General establecería una oficina temporal para investigar tanto el asesinato de Lucía Méndez como las conexiones del crimen organizado con autoridades locales. A cambio, continuó Sheinbaum, necesitamos que modifique su comunicación pública. No le pido que se retracte de sus palabras, pero sí que permita que las instituciones federales lideren el discurso sobre seguridad en las próximas semanas. Después de un largo silencio, Manso respondió: «Tengo una condición, señora presidenta. Quiero su compromiso personal de que esta intervención no será solo un espectáculo mediático que se desvanecerá cuando las cámaras se vayan. Quiero garantías de que la presencia federal permanecerá hasta que los caballeros estén desarticulados». «Tiene mi palabra», respondió Sheinbaum, sellando con un apretón de manos lo que los medios llamarían después el Pacto de Uruapan. A las 13:15 horas, ambos líderes salieron juntos a la explanada principal, donde cientos de ciudadanos y decenas de reporteros esperaban. La conferencia de prensa conjunta fue breve pero contundente. El gobierno de México respalda plenamente los esfuerzos del presidente municipal, Carlos Alberto Manso, para restaurar la paz en Uruapan, declaró Sheinbaum. A partir de hoy, implementaremos una estrategia conjunta, desplegando todos los recursos necesarios para garantizar que la seguridad regrese a las calles de esta importante ciudad michoacana. Cuando llegó el turno de Manso, muchos esperaban un discurso tan inflamatorio como su famosa transmisión en vivo. En cambio, el alcalde mostró una serenidad sorprendente. «Agradezco el respaldo de nuestra presidenta. La llegada de fuerzas federales no significa que estemos cediendo en nuestra determinación de combatir el crimen. Significa que ahora no luchamos solos. El mensaje para los criminales sigue siendo el mismo. En Uruapan no hay espacio para quienes amenazan la paz de nuestras familias». La imagen de Sheinbaum y Manso, con los brazos en alto, flanqueados por elementos de la Guardia Nacional, apareció en las portadas de todos los periódicos nacionales al día siguiente. Lo que las cámaras no captaron fue la conversación privada que sostuvieron mientras recorrían las instalaciones del 65º Batallón de Infantería, donde se instalaría el cuartel general de operaciones. «¿Sabe por qué tomé esta postura tan radical, señora presidenta?», preguntó Manso, mientras caminaban por un pasillo lejos de los micrófonos. «Intuyo que va más allá del dolor por la pérdida de su colaboradora», respondió Sheinbaum. «Llevo 8 meses como alcalde. En ese tiempo he recibido 6 invitaciones de distintos grupos criminales para llegar a un entendimiento. Me han ofrecido dinero, protección, incluso apoyo político para futuras aspiraciones. Cuando me negué, comenzaron las amenazas. 3 semanas antes del asesinato de Lucía, recibí un mensaje con fotografías de mi esposa saliendo del supermercado, de mi hijo en la escuela. El mensaje era claro: o cooperas o sufres». Sheinbaum guardó silencio, procesando la confesión. «No respondí a esa amenaza como debería haberlo hecho», continuó Manso. «Me limité a incrementar mi seguridad personal y la de mi familia. Pensé que podría manejar la situación sin escalaciones. El resultado fue que atacaron a alguien cercano a mí, pero lo suficientemente alejado para que pareciera un mensaje, no una declaración de guerra abierta. Lucía murió porque yo no tuve el valor de enfrentarlos antes». «La culpa no es suya, presidente municipal», respondió Sheinbaum. «Es un patrón que hemos visto en todo el país durante décadas. El sistema está diseñado para que las autoridades locales se sientan solas, vulnerables, forzadas a ceder o a mirar hacia otro lado. Por eso su visita hoy es tan importante», concluyó Manso. «No solo por los recursos que trae, sino por el mensaje que envía.
que un alcalde que decide enfrentar al crimen no será abandonado por su gobierno federal. Esa noche, mientras la presidenta regresaba a la Ciudad de México, Uruapan experimentó su primera noche sin tiroteos desde el asesinato de Lucía Méndez. En las colonias populares, algunos negocios se atrevieron a permanecer abiertos hasta más tarde. En La Pinera, donde había ocurrido el ataque inicial, vecinos salieron a las calles por primera vez en días. ¿Crees que realmente cambiarán las cosas?, me preguntó María Solís, maestra de la escuela frente a la cual fue asesinada Lucía, a su esposo, mientras observaban desde su ventana el patrullaje conjunto de policías municipales y elementos de la Guardia Nacional. No lo sé, respondió él, pero por primera vez en años siento que alguien está realmente dispuesto a intentarlo. En su despacho, iluminado solo por la pantalla de su computadora, el alcalde Manso revisaba los perfiles de los 12 presuntos criminales abatidos en los enfrentamientos. Entre ellos, identificó a Joaquín El Puntos Noriega, señalado como uno de los lugartenientes principales de los Caballeros y presunto autor intelectual del asesinato de Lucía. El teléfono sobre su escritorio sonó. Era Eduardo Méndez. Están identificando a los responsables, Carlos. La fiscalía acaba de confirmar que El Puntos dio la orden. Pero hay algo más. Encontraron documentos que lo vinculan con 3 exfuncionarios municipales de la administración anterior. La limpieza debe ser completa, Eduardo, respondió Manso. No importa a quién toque. 3 meses después, Uruapan respiraba un aire diferente. Las terrazas de los cafés en el centro histórico volvían a llenarse de familias los domingos. Los agricultores transportaban sus cosechas de aguacate sin temor a las extorsiones en las carreteras. Las escuelas habían retomado sus horarios normales y por primera vez en años los jóvenes podían permanecer en parques y plazas después del anochecer. Era 20 de septiembre cuando el alcalde Carlos Alberto Manso, de pie frente al memorial recién inaugurado en honor a Lucía Méndez y otras víctimas de la violencia, pronunciaba el discurso que marcaría el final oficial de la intervención federal en Uruapan. Hace 100 días nuestra ciudad estaba sumida en el terror, comenzó Manso ante una plaza repleta de ciudadanos. Hoy podemos decir que Uruapan está recuperando la paz. No ha sido un camino fácil ni libre de controversias, pero los resultados están a la vista de todos. Las estadísticas respaldaban sus palabras. 85% de reducción en homicidios, 92% en secuestros, 78% en extorsiones. La estructura de los Caballeros había sido desmantelada casi por completo, con 47 integrantes detenidos, incluido su líder principal, Marcos Antonio, el ingeniero Vélez, capturado en una operación conjunta en Lázaro Cárdenas. Entre el público, Mariana Durán observaba a su esposo con una mezcla de orgullo y preocupación. A su lado, Eduardo Méndez, ahora secretario del ayuntamiento tras la renuncia del anterior funcionario implicado con el crimen organizado, sostenía una fotografía enmarcada de su hermana Lucía. El costo ha sido alto, continuó Manso, mientras los asistentes guardaban un respetuoso silencio. 12 elementos de seguridad perdieron la vida en estos operativos. 3 de ellos eran policías municipales que conocíamos, con quienes compartíamos el pan diario. No son números, son héroes con nombres y familias que hoy lloran su ausencia. Lo que el alcalde no mencionó fueron las otras consecuencias de la llamada Estrategia Uruapan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido una recomendación señalando al menos 7 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. 2 organizaciones internacionales mantenían observadores permanentes en la ciudad. Y la Fiscalía General, aunque públicamente respaldaba los operativos, había abierto carpetas de investigación reservadas sobre varios enfrentamientos con resultados letales.
Al terminar el acto, mientras las familias se dispersaban y la banda municipal interpretaba el himno de Michoacán, la presidenta Sheinbaum llamó personalmente a Manso. «Lo lograron, presidente municipal», reconoció la mandataria. «Los indicadores de seguridad de Uruapan son hoy ejemplo nacional, pero ambos sabemos que la paz siempre es frágil y costosa, señora presidenta», añadió Manso, mientras observaba a Eduardo Méndez depositando flores en el memorial. «¿Cree usted que valió la pena?» «Esa pregunta tendrá que responderla la historia, no nosotros», respondió Sheinbaum. «Lo que puedo decirle es que su determinación abrió un debate nacional que era necesario. La estrategia de seguridad del país está siendo replanteada a partir de la experiencia de Uruapan». Esa noche, mientras regresaba a casa escoltado por una patrulla, una precaución que mantendría por el resto de su vida, Manso reflexionaba sobre el verdadero legado de estos 3 meses. Las encuestas le daban un 78% de aprobación, el más alto para cualquier alcalde en la historia reciente de la ciudad. Los comerciantes reportaban una recuperación económica notable. Las inversiones comenzaban a regresar. Sin embargo, al detenerse frente al semáforo de la avenida Lázaro Cárdenas, observó a una mujer con una pancarta solitaria. «¿Dónde está mi hijo Miguel?». Era la madre de un joven detenido durante los operativos, cuyo paradero seguía siendo desconocido entre los daños colaterales no reconocidos oficialmente. Al llegar a casa, encontró a Mariana revisando catálogos de universidades fuera del estado. «Nuestro hijo merece estudiar en un lugar donde no sea conocido como el hijo del alcalde que declaró la guerra al narco», explicó ella sin levantar la mirada. No era un reproche, era una constatación de la nueva realidad que enfrentaban. En su despacho privado, Manso abrió el cajón donde guardaba la única copia impresa del informe confidencial que la fiscalía le había entregado semanas atrás. Las evidencias eran concluyentes. El asesinato de Lucía había sido ordenado por los caballeros, pero ejecutado por policías municipales infiltrados de la administración anterior que seguían operando en la corporación. La traición venía desde adentro, desde las mismas instituciones que debían proteger a los ciudadanos. «El verdadero enemigo nunca estuvo solo en las calles», murmuró para sí mismo mientras cerraba el informe. «Estaba en nuestras oficinas, en nuestras corporaciones, en nuestros gobiernos». El celular vibró con un mensaje de Eduardo Méndez. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la iniciativa. La Ley Lucía, para protección de funcionarios amenazados por el crimen organizado, será votada el próximo mes. Algo estaba cambiando en México y había comenzado en Uruapan. No era una solución perfecta, no estaba libre de contradicciones éticas y dilemas morales. Era simplemente el inicio de una nueva forma de enfrentar un problema enquistado durante décadas en la sociedad mexicana. Esa noche, por primera vez en meses, el alcalde Carlos Alberto Manso durmió sin pesadillas. Mañana tendría que seguir enfrentando las consecuencias de sus decisiones, tendría que responder ante tribunales, ante comisiones de derechos humanos, ante su propia conciencia. Pero por ahora, Uruapan respiraba en paz, y eso, pensó mientras se sumergía en un sueño profundo, era un comienzo.